¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, comentarles, mi nombre es Fernando Pequeño Ragone, yo soy de Salta, soy integrante de la Alianza. En esta oportunidad vamos a coordinar el encuentro con Rodrigo Alatzetme, que se encuentra en Jujuy, y vamos a tener un panel con tres integrantes, que luego ya mi compañero Rodrigo los va a presentar. Comentarles a los presentes que esta alianza tiene por objetivo interrogar mandatos en el ámbito de las masculinidades, sus raíces históricas y estructurales, la intersectorialidad como parámetro, mirar las prácticas transformadoras y la autorreflexión, ¿no? En ese sentido, hemos estructurado una serie de webinarios, de las cuales este es el segundo, y el tema tiene que ver con un recorte muy preciso en el ámbito de las masculinidades y la web, la cultura del Internet y cómo la interacción de esa cultura produce mandatos. Recuerdo ahí cuando estábamos armándolo, habíamos comenzado a pensar series como disparadores, pero rápidamente nos dimos cuenta que hay todo una producción de discursos que van más allá de las series y que tienen que ver con algo que se ha venido a llamar en las ciencias sociales la manósfera. Vamos a estar hablando de eso también porque estas series que podemos ver en Netflix están totalmente relacionadas con lo que circula por las redes sociales. Las redes sociales son muy, muy complejas y la manósfera se transforma también en un grupo complejo y nada unívoco de varones que tienen identidades múltiples, ¿no? Mandatos múltiples y que entran en colisión a veces con el feminismo. Así que bueno, yo sin mucho más preámbulo quiero cederle la palabra a mi coequiper Rodrigo Alacetme, que desde Jujuy va a estar presentando a los compañeros acá que hoy nos van a comentar de todos estos temas. Rodrigo, estás Entonces, muteado, estás muteado, Rodrigo. Sí, sí. bueno, muchas gracias, Fer, ahí por darme el pase y bueno, estoy muy contento de presentar a tres compañeros que hemos compartido mucho una formación y hemos logrado realizar una alianza y bueno, hoy vamos a compartir los que ellos nos van a referir, a exponer. Así que en primer término va a estar Fabiana Fernández, ella es profesora argentina, es docente de historia, feminista y activista y estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Se desempeña en el nivel secundario en espacios vinculados a la formación ciudadana, educación sexual integral y los estudios de género. Actualmente desarrolla líneas de investigación relacionadas con masculinidades, cultura y cine, analizando especialmente cómo las películas, las series y las plataformas audiovisuales construyen y representan los modelos contemporáneos de ser varón. Bueno, y darle paso a Augusto Blanco. Él es psicólogo clínico argentino, radicado en San Luis, con una maestría en psicología clínica, actualmente en curso. Se especializa en el trabajo con hombres, abordando temáticas como regulación emocional, violencia y construcción de la masculinidad. Trabaja a nivel internacional tanto en clínica como con empresas donde asiste a empleados con un enfoque directivo y pragmático. Además, produce artículos sobre masculinidades, cultura y bienestar psicológico, integrando una mirada clínica con el análisis de patrones y experiencias comunes en la actualidad. Y nuestro tercer compañero es Rodra Blanco. Él es facilitador en procesos formativos
y de sensibilización sobre prevención de violencia. Terapeuta sexual, orientador en educación sexual, coordinador regional de la Asociación Boliviana de Sexología, activista de derechos humanos y masculinidades. Bueno, gente, presentando ya a los tres integrantes del panel, le vamos a ceder la palabra a Fabiana, que ella va a iniciar la exposición. Así que bueno, Fabi, todo un placer escuchar. Buenas noches a todos, todas. Eh, Fabiana, perdón, ahí si me permitís, habíamos estado pensando que cuando miramos las series en Netflix o vemos la manósfera, hay siempre una manera en que prevalecen los varones que tienen que aguantar, ¿no? Aguantar, aguantar, como una especie de Superman de la década de los 90 o de los 80. ¿Cómo repercute este modelo de varón en la vida cotidiana? bueno, un poco, ¿Se escucha como un iba, retorno? sí, no sé si es, A ver, está. Ahora, no sé Todavía por qué, es como tenemos. que, capaz que tenés dos activados o algo activado ahí. ahora, Ahora A sí, ver, ¿escuchan? sí. sí, ¿Escuchan ahora? sí, sí, se te escucha bien. Ahora sí, ahí nomás con la pregunta de Fer. Bueno, en primer lugar, antes que nada, bueno, quería hablar sobre masculinidades entre el modelo hegemónico y la crisis. Bueno, yo quería que ustedes imaginen, seguramente la gran mayoría de las personas conocen la famosa saga de John Wick, ¿sí? Eh, Hay una escena específicamente eh, que dice mucho más que los libros de texto. John acaba de perder a su cachorro. Es un cachorro que su mujer fallecida le dejó para que no estuviera solo. Y lo que hace con ese dolor no es llorar, no es pedir ayuda, no es detenerse. Lo que hace es abrir un cofre en el piso de su garage, sacar armas y empezar a preparar para matar. Esa escena dura menos de 2 minutos y esos 2 minutos está todo el modelo. En los estudios de género, ese modelo tiene nombre, masculinidad hegemónica. Es un concepto desarrollado por Raymond Connell que describe no una forma natural de ser varón, sino es una construcción social que ocupa un lugar dominante. Un varón que resiste, que no se quiebra, que convierte ese dolor en acción, que si sufre, lo procesa solo, en silencio y de preferencia con resultados visibles. Lo que nos interesa no solo que ese modelo existe, es que nos resulta atractivo, que algo en nosotros responde cuando lo vemos. Y eso merece una pregunta. ¿Qué necesidad satisface ver a un hombre que no se derrumba? Volvamos a John Wick. A lo largo de toda la saga, el personaje recibe golpes, balazos, caídas, que matarían a cualquier persona real. Y sigue. Esa capacidad de continuar funcionando a pesar del daño físico y emocional no es solo un recurso narrativo, es una afirmación sobre lo que un varón debe ser. El cuerpo puede romperse, pero el varón no se detiene. Desde el marco de Connell, esto encarna dos dimensiones centrales de la masculinidad hegemónica: la restricción emocional y la demostración constante de la resistencia física. El dolor existe, pero no se nombra, se usa. Por otra parte, en Netflix hace muy poquito lo pusieron Machine War, ¿sí? Máquina de guerra, que parte del mismo lugar, pero llega por otro camino. El protagonista es conocido como 81.
En este caso, el protagonista pierde a su hermano en el combate. No tiene nombre, no hay una historia personal, solo un número, una misión. Lo que hace con el dolor, o sea, con el tema del duelo, tampoco es procesarlo. Su mayor anhelo es ingresar a los Rangers, que es la unidad de élite del ejército estadounidense. Entrenarse más, ser más fuerte, pertenecer a algo más grande, más duro que él mismo. Y ahí está la matiz con John Wick, y vale la pena marcarlo. John sublima el dolor en venganza, el protagonista de Máquina de Guerra lo sublima en pertenencia. Los destinos son distintos, pero la lógica es idéntica. Ante la pérdida no se siente, se actúa, se, se redirige y el duelo no se trabaja, se convierte en combustible para seguir adelante. Entonces, acá tenemos un varón hegemónico que no procesa el dolor, lo redirige y el sistema militar en este caso funciona exactamente como ese receptor le ofrece al personaje un lugar donde su sufrimiento no necesita ser nombrado porque puede ser transformado en disciplina, en resistencia, en capacidad de matar. El trauma está en el origen, pero desde el primer minuto el relato deja claro que ese trauma no es el tema es lo que ese hombre puede hacer a pesar de él. De acá voy a hablar una, una de las películas que me llamó mucho la atención, que es The Whale, la ballena, que aquí estamos mencionando otro tipo de personaje, ¿sí? Charlie, que sufre de sobrepeso, está muriendo y lo sabe y no hace nada por hacerlo. No hay acción, no hay resistencia, no hay control. Hay un hombre que perdió a la persona que amaba y que se destruyó a sí mismo como respuesta y ahora intenta reparar lo poco que puede antes de morir. Hay una escena donde la enfermera que lo cuida le pide que llame a una ambulancia que se salve y él se niega, no porque sea valiente, sino porque ya no siente que merece salvarse. La incapacidad masculina de pedir ayuda es una consecuencia de un modelo que enseña que necesitar es sinónimo de fallar. Charlie no es lo opuesto del modelo hegemónico, es su víctima más visible, un varón que interiorizó tan profundamente que no debía necesitar, que cuando necesitó no supo cómo hacerlo. Si miramos estos films en conjunto, el patrón no está en el género, ni en el presupuesto, ni en el país de origen. Está en cómo en cada relato trata el mundo interior masculino. John Wick, el dolor lo convierte en venganza, en Máquina de Guerra se convierte en disciplina, en La ballena colapsa. En estos tres casos, eh, quizás el relato, en ese colapso y muchos espectadores lo encontraron insoportable en el caso de la película de Whale, La ballena, vale la pena preguntarse por qué. Quizás porque un varón que no redirige su dolor, que simplemente está en él, nos confronta con algo que los otros relatos no nos permiten evitar. Eso es lo que llamamos masculinidad en crisis. No un modelo que desaparece, sino uno que ya no puede sostenerse del todo, que empieza a mostrar sus grietas. Y la pregunta que nos deja es incómoda. ¿Qué hacemos con esas grietas? ¿Las tapamos o las miramos? Ahí dejo a Augusto que continúe con su exposición. Bien, Augusto. Ahora, importante lo que decía Fabi y dándote este espacio. Bueno, a ver, ¿qué impacto tienen los shows o películas que muestran hombres problemáticos, vulnerables o moralmente ambiguos, ¿no? Como en Breaking Bad, para los que lo vieron, o el Joker. A ver si nos Ujú. podés ahí, Augusto, un poquito. Perdón,
Un pequeño Sí, comentario Rodra. aportando a la exposición tan interesante de Fabiana. Eh, También como en la realidad caemos en la trampa, en este modelo de masculinidad en el que a veces estamos atrapados, en esto de el hombre que resuelve. Cuando Fabiana comentaba eh, las distintas acciones de los personajes, tanto en La ballena como en John Wick, digo, el hombre que resuelve, lo bien visto que está y cómo el afuera valida esas acciones más allá de la violencia que implican, que Sí, puede ser hacia un otro como John Wick o puede ser hacia uno mismo como en la película de la ballena, ¿no? sí, Nada, quería aportar eso. Gracias. Está muy bueno. interesante. Y también eso nos queda ahí, como cuando vos, Rodra, ahí ya termines tu parte y ahora Augusto, podamos ahí en la primera parte darle un poquitito ese tinte, ¿no? Sí, De cada uno exponer ahí y debatimos un poquito y vamos a la segunda parte. Así que ahora continuamos con Augusto y a ver, Augusto, ya estábamos con vos. Bien. Es interesante este punto de las películas porque seguro muchos nos hemos dado cuenta de que en esta última década y media, como que apareció un montón de películas, de series, de todo, que te muestran a este chabón que atraviesa cosas re complejas, que no es buena persona muchas veces y que hasta termina en un mal rumbo. O sea, los finales no suelen ser felices. Cuando ves el Joker, cómo termina hecho pelota en una ciudad que se va al caos. La nueva, digo. Cuando ves Attack on Titan, los que les gustan el anime, cuando ves Breaking Bad, que creo que todos la vieron, pero igual no voy a tirar el final, pero un final que medio te lo esperás. Son The Boys, por ejemplo, una serie que toma y deconstruye lo que son los superhéroes. ¿Qué pasa si el superhéroe es narcisista, egoísta, viste todas las cosas malas? Interesante de eso, es que muchas de esas películas lo que buscan es mostrarte este modelo más típico, tradicional de hombre y decir, che, bueno, vieron, esto es malo. Pero lo que estuve leyendo recientemente y viendo videos sobre eso es que los directores, los escritores, todo el cast que hizo la película se súper sorprenden cuando ve tanta gente, tantos fans, tantas personas que vieron eso show y esa serie defendiendo al protagonista, tirando frases como, bueno, pero al final no era tan malo, me identifico más con esa persona, o casi como, en vez de reconociendo, che, esta persona es problemática, no debo ser así, dice como está tan bueno, no está tan malo ser así. Y después lo vemos en meme, la cantidad de filtros de Joker que se pasaban, la cantidad de estos chistes sobre vivimos en una sociedad, sobre tratar de ser como Walter White. Y se agarran de los pelos los directores porque dicen, "Pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué no cachan el mensaje que queremos darle, que es, che, esto es ser malo?" Lo que estuve viendo es que creo que tiene que ver con dos puntos principales. El primero tiene que ver con lo que se llama media literacy o la capacidad de críticamente abordar algún producto como un libro, una serie, una película, un juego, en donde no solo ves lo superficial, no solo ves los colorcitos, la música, todo lo demás, sino que podés cachar las narrativas de fondo, los mensajes y podés estar de acuerdo o no, pero podés más o menos cazarla. El tema es que con este mundo tal vez actual en el que estamos, el, que el nivel de atención es muy bajo por TikTok y otras aplicaciones que nos tienen así, donde la atención sostenida es muy difícil, donde la capacidad crítica, creo que cualquier profesor te va a decir, che, está re complicado. Es casi ingenuo pensar de que una población que tiene tantos problemas con eso no se va a quedar solo con lo superficial, no se va a quedar con los colorcitos y con la persona que es problemática, pero que tiene esos momentos de burra durante durante la película. Y el segundo punto es que más allá de que no, varios de nosotros podemos reconocer y ver los mensajes narrativos detrás, el cómo vienen empaquetados puede que igual nos refuerce esas creencias de base, esos estereotipos que ya tenemos antes de ir en contra. Esto lo pude relacionar mucho con una frase que escuché de críticos de cine que toman películas sobre todo de guerra, que dicen, ninguna película de guerra es antiguerra. ¿Alguno la ha escuchado sentir esa frase? Tipo, levante la mano si alguno la sintió. Bien, lo que explican
es que si bien puedes tener películas como Platoon, como Apocalypse Now, como la nueva que salió All Quiet on the Western Front, que te dicen, mirá lo mal que es la guerra de Vietnam, mirá lo mal que es cómo quedan las personas traumadas, cómo demás, te lo muestran de una forma tan eh, hermosa, tan cinematográfica, que si bien tu parte racional entrenada puede entender que el mensaje es malo, lo que recibe tu cuerpo es algo muy distinto. Lo que recibe tu cuerpo es un bombardeo de mensajes que dicen, esto está bueno, esto me emociona, esto me da adrenalina. Ese soldado que veo ahí, ay, pero quiero que gane, quiero que mate al enemigo, quiero que vuelva a casa sano y salvo. Me gusta ver esta camaradería entre soldados. Y terminan entonces teniendo un efecto muy contrario al que quieren los directores. Ya no se asocia eso con antiguerra, sino que nos quedan las imágenes más fuertes de cuando están unidos de, guerra significa hermandad, significa honor, significa deber, cosas que sabemos que no es así, pero que se hace más difícil en contra de eso cuando se presenta con una cinematografía que supera todas las otras películas y gana Oscars, con un soundtrack por los mejores compositores de Hollywood, con los actores más top del momento, ¿viste? Te lo presentan tan hermoso que, en especial en Nueva Población, que como ya dije, el pensamiento crítico no está del todo desarrollado. ¿Qué pensamos que va a pasar? Es más, hasta salen relatos de cómo, no sé si vieron Apocalypse Now, esa película clásica en donde se pueden ver masacres como civiles vietnamitas siendo atacados y destrozados por simple le pitó al soldado, o cuando tiran napalm sobre una aldea y dejan todo calcinado. Bueno, salen relatos de ex soldados de Estados Unidos que dicen, che, nosotros veíamos la escena esa pero para motivarnos, para emocionarnos por la música, por cómo están todos gritando mientras disparan antes de ir a una misión. Y se supone que es una película antiguerra. Y a mí lo que me parece es que eso mismo es lo que está pasando con estas películas tipo Joker, tipo The Voice, tipo demás, donde por más que se quiera meter un mensaje, a veces solapado, a veces no tanto de esto es malo, te lo presentan con tan buenos actores, te lo presentan con tan buena música, con una trama que te atrapa, con toda una escena de acción que te llena de energía, que de verdad está cumpliendo su cometido o en realidad termina reforzando lo que ya viene siendo. Entonces, tal vez lo que sería más conveniente es en vez de seguir tirando sobre lo mismo, de seguir buscando, seguir viendo, seguir creando productos culturales que eh, muestren que esta imagen es mala de una forma hermosa, es hacer lo contrario, es mostrar las masculinidades sanas que queremos y mostrar lo copado que eso es. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, la Star Trek original, que te muestra un mundo donde ya todos los problemas se han resuelto, donde la diversidad y el trabajo en equipo han logrado que superemos los principales obstáculos que tenemos como humanidad y ahora podemos hacer un montón de cosas fantásticas en el espacio. El mostrar eso, mostrar lo positivo que fue el trabajo en equipo, eso puede ser más fuerte que cualquier película antiguerra, cualquier película anti-incel, anti-masculinidad tradicional que encontremos. O para los que les gusta el anime, Mob Psycho 100, un anime corto que te muestra desarrollo de una persona que gracias a un buen círculo de amigos, gracias a un mentor que era problemático, pero que tenía sus mejores deseos al frente y que va creciendo junto con él, un protagonista que busca aceptarse emocionalmente conforme al tiempo, puede ser mucho más poderoso que los shows que ya se vienen haciendo hace más de 15 años y que terminan reforzando cosas que, aunque los directores y escritores no quieran, siguen siendo problemáticas. Gracias. Bueno, Augusto, muy copado y ya vamos a ir a esa parte para analizar a cada uno, pero le vamos a dar la palabra a Rodra con Mano, Fera y Cultura de la Violencia. A ver, justamente acá la pregunta para él, que tiene que ver un poco con estos modelos, ¿no? Que son rígidos, que se promueven la masculinidad, cómo circulan con violencia simbólica, emocional, física, y cómo esto está legitimado, ¿no? Como una respuesta a la frustración masculina, como recuperación de un poder perdido. Rodra, ¿hasta qué punto estos discursos están instalando
una cultura donde la violencia se normaliza como mecanismo de resolución de conflictos en los vínculos. ¿Y qué implica esto para quienes trabajamos en prevención de las violencias y las masculinidades? Gracias, gracias, Rodrigo. Me parecía, digo, bueno, en las charlas previas hablábamos, ¿no? De esta cuestión de la manósfera y hablar ya de la violencia no solo como una problemática, sino como una cultura. Lo que fueron compartiendo la compañera Fabiana, el compañero Augusto, es como, digo, esto último que dijo Augusto me parece súper interesante, de que te muestran la guerra como algo positivo y te dicen, bueno, pero es para que no, pero terminamos hablando, digo, nuestra cultura está hablada en esos términos. Eh, y la consecuencia de décadas de tener estas influencias ha determinado también la aparición de un ámbito como respuesta a toda esta violencia que vivimos en los distintos aspectos de nuestra vida. Hablamos de la manósfera o machósfera, que también se dice. Ahora, más allá de entrar, de ir desmenuzando este tema, lo primero que siempre me gusta decir que no es un lugar de hombres malos la manósfera. La manósfera ha sido, con todo esto que ya vienen explicando, un espacio donde hay hombres que no han sabido manejarse y encuentran respuestas ahí, ¿no? La manósfera presenta a la violencia como una respuesta legítima, que es lo que venimos escuchando en las otras exposiciones, pero la respuesta es a la frustración que sienten los hombres. Y ahí sale rápidamente una pregunta para quienes trabajamos estas temáticas de, bueno, ¿qué implica esto en la prevención de las violencias? Hablar de cuidados, hablar de salud mental, ¿no? La violencia no es algo que los hombres llevan adentro, sino es algo que la cultura les ofrece como una herramienta para cuando están perdidos. Y la manósfera en los últimos años, con distintos personajes que han tomado relevancia, han captado a muchos hombres con este discurso, por ejemplo, como decían del Joker o de las películas eh, bélicas, ¿no? La manósfera entonces vende un paquete, habla de lo que es ser hombre, lo vemos a diario los que estamos en tema y las personas que no están en tema también, y te ofrece un método para recuperar el poder perdido, un paquete, un kit. Entonces, en estas épocas de tener todo servido también, de apretar un botón y tomar una pastilla para solucionar las cosas, esta idea de manejarnos desde el consumo, no desde la conciencia, termina siendo la manósfera un espacio de alivio para muchos hombres que no saben manejar sus problemas. Entonces, la presión que sufren de afuera del no ser suficientemente hombre, y me detengo un poquitito ahí, digo, como un hombre es menos hombre, ¿no? Es como la frase del libro de Rebelión en la Granja. Digo, hombres somos todos, no es que eh, uno somos hombres, pero algunos somos menos hombres, ¿no? Entonces, es importante ver cómo en estos lugares se naturalizan eh, para pertenecer estos rituales de pertenencia, que están basados, por supuesto, en acciones violentas, en insultos y principalmente, que es una gran característica de este espacio de la manósfera, es la deshumanización de las mujeres. Digo, para ganar poder, para recuperar ese poder, los hombres necesariamente ponen a la mujer en un lugar inferior y todos los códigos y el lenguaje se manejan desde ahí y cada vez que un hombre violenta de alguna manera a una mujer es una prueba para conservar su estatus. Entonces volvemos a ver a la violencia como un idioma para ser aceptados en el grupo. Entonces, en este escenario que realmente es muy desafiante
para aquellos que trabajamos prevención de la violencia desde la sexualidad, desde las masculinidades o de distintos espacios, es importante hacer foco en los trabajos preventivos, ¿no es cierto? Tener una mirada preventiva, hablé de los cuidados, hablé de la sexualidad, pero contrastar esto que tenemos hoy desde la justicia incluso, digo, tenemos una mirada punitiva en general y es importante, creo, generar ofertas desde lo preventivo y desde lo restaurativo. Yo he tenido la suerte de trabajar con personas denunciadas por violencia, sigo trabajando en cárceles, en algunos espacios, con personas privadas de la libertad, eh, que marcan de que ya tienen una condena o están en ese proceso, ¿no? Privado de la libertad. Pero digo, no es tan difícil volver atrás, desandar esta cuestión para generar cuestiones nuevas, eh, esquivando esta violencia. Pero bueno, estos ya son casos que están con sentencia o en proceso. Digo, eso nos marca la importancia de poder, eh, de la necesidad de trabajar lo preventivo. Y trabajar con hombres antes que lleguen a la manósfera es clave, ¿no es cierto? Ha pasado, no sé, en el Mundial con el Dibu Martínez diciendo que va a terapia, digo, distintas personas que hablan, que van naturalizando esta cuestión, pero no solo la terapia, sino los espacios de conversación, los espacios con amigos, digo, no sé, en un asado a veces tienen que pasar muchos vinos para que alguien empiece a abrirse. Bueno, ir generando, digo, un ahorro en vinos sería esto, para que al principio los hombres podamos en esos espacios que son, digamos, masculinos, poder abrirnos, poder generar diálogos, no necesariamente en terapia, sino en los espacios que compartimos, en las amistades y en los espacios que vamos viviendo, ¿no es cierto? En definitiva, creo que por ese lado está la idea de no cambiar al hombre, sino cambiar las opciones, que no es necesariamente llegar a la reacción para ser un hombre con carácter, como nos enseñaron, ¿no? Uno tiene carácter porque, y bueno, porque le metí la primer piña. Bueno, tener carácter es otra cosa, es justamente poder manejar nuestras emociones y nuestras reacciones. Entonces, todo lo que sea preventivo y todo acompañamiento desde lo personal y de lo terapéutico que sumen a eso, o la actividad física incluso, digo, poder canalizar nuestras emociones realizando actividad física, eso va a permitir tener una mejor calidad de vida y no tener a la violencia como primera herramienta. Y Profesora, cerrando, sí, perdón, te quería decir que perdón, sí, escuchándote me parecía genial que haces presente la intervención, ¿no? Porque hemos estado haciendo hasta acá el diagnóstico de lo que pasa, ¿no? En las sí, películas. Y esto que vos introducís me parece, lo quiero hacer notar porque es fundamental, tanto desde el punto de vista de la prevención como lo presentás vos, pero vamos a retomar esto también sobre las intervenciones más directas, ¿no? Digo, perdón, te interrumpí, pero me hiciste no, pensar. no, no, ningún problema, Fer. Te agradezco. Estamos en un espacio de diálogo, justamente, y es la idea. Yo, porque, bueno, trabajo en prevención de violencias, digo, con hombres, digo, con variedad de personas y en variedad de ámbitos, como vengo contando, y también trabajo el tema de la sexualidad, que son distintos espacios donde se Perfecto. manifiestan cuestiones de desinteligencia emocional, de uso de la violencia como primera estrategia y por supuesto cuestiones de poder. Pero intentando cerrar, para seguir también en los formatos establecidos, entender que la manósfera no crea un problema, no crea estos hombres,
pero sí encuentra grietas, digo, tiene una estrategia inteligente para poder captar estos hombres. En definitiva, creo que la manósfera es un síntoma, no es la enfermedad. La enfermedad es un modelo de masculinidad que no nos deja cuidarnos, que no nos deja expresarnos, que no nos deja sentir eh, y, y, bueno, dejar esa idea también para cerrar y para que la gente lo siga pensando. Y que Gracias. muchos hombres no se dan cuenta, ¿no? Tampoco cuando vos decís que no nos dejan, pero también es difícil para muchos hombres poder mirarlo, poder verse, ¿no? Pero volvemos sobre esto. Yo te quiero llevar a volver a charlar sobre las pelis y a preguntarle a la compañera Fabiana con todo esto que vos dijiste y retomando lo que dijo Augusto antes. ¿Qué pasa con el algoritmo? ¿Qué pasa con el mercado? Porque Augusto fue muy claro cuando él dijo, bueno, los directores aún quieren hacer algo y que el público lo lee desde otro lugar. Y eso, ¿cómo lo interpretás vos, Fabiana? ¿Por qué las películas parecieran tener un objetivo, digamos, y el mercado lo transforma en otra cosa, ¿no? Bueno, Fer, eh, acá me remonto también a una escena de una serie que se llama El dilema de las redes sociales, donde uno de los ex ingenieros de Silicon Valley dice que no se olvida, que algo que no se olvida fácilmente, si no pagas por el producto, vos sos el producto. Esa frase no habla solo de datos, habla de atención, de identidad, de quién te estás convirtiendo mientras scrolleas, ¿sí? Hoy la mayor parte de los contenidos audiovisuales pasa por plataformas como Netflix, Prime, HBO, Paramount. Y cuando entramos tenemos la sensación que elegimos libremente, pero lo primero que aparece ya fue seleccionado. Esa pantalla de inicio no es neutral, es una decisión editorial disfrazada de recomendación personalizada. En este documental lo muestra con una claridad perturbadora. Los algoritmos no solo registran lo que miramos, sino también registran cuánto tiempo nos detenemos en una imagen antes de hacer el scroll, qué tipo de contenido nos genera más tiempo de pantalla, qué nos hace volver. Y en base a eso van construyendo un perfil no de quiénes somos, sino de que nos mantienen enganchados. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con las masculinidades? Todo. Porque si los varones jóvenes pasan horas consumiendo contenido donde todo el modelo dominante es el que vimos, por ejemplo, en el bloque que yo expuse, en el que sublime el dolor, el que entrena, el que no necesita a nadie, ese modelo no solo se ve, se refuerza y se vuelve el punto de referencia. El algoritmo no pregunta si ese modelo es saludable, solo mide si genera el enganche. Y si lo genera, lo amplifica. Entonces pensemos en lo que mostramos antes. John Wick genera franquicias enteras. Máquina de Guerra se posiciona como éxito de taquilla. Más de 300 millones de vistos tiene esa película desde febrero, que lo pusieron en Netflix. Después, ninguna de estas películas llegó a nosotros por casualidad, fueron financiadas, distribuidas, posicionadas por empresas que sabían que iban a funcionar, no necesariamente porque quieran transmitir un mensaje ideológico, como decía Augusto, sino porque el modelo vende y genera atención y retiene audiencia. Entonces, el algoritmo toma nota y el ciclo se repite. Entonces acá ya armamos el circuito, el mercado se produce lo que se consume. Entonces este algoritmo lo amplifica y ese modelo termina siendo dominante, no porque sea el más humano, sino porque es el más rentable.
pero hay que ir un paso más allá. No alcanza con decir que el algoritmo refuerza lo que consumimos. Hay que preguntar, ¿a quién le conviene que ese modelo persista? ¿Por qué detrás de ese tipo de varón se vuelve deseable, aspiracional, visible? Porque hay intereses concretos, ¿sí? Hay intereses económicos, políticos, culturales. La pregunta no es solo que nos muestran, es quién gana cuando nos los muestran. La masculinidad hegemónica se naturaliza cuando se cuenta una y otra vez, cuando aparece en la pantalla de inicio antes de que elijamos nada. Cuando el algoritmo nos da la recomendación, ya lo consumimos antes. Cuando deja de parecer una construcción y empieza a parecer simplemente como son las cosas. Esto no es solo cultura, chicos y chicas, es poder. Y como todo poder, vale la pena preguntarse quién lo ejerce y sobre quién. Gracias. Hablando y sobre quién, Fabiana, y mientras te escuchaba me hacía acordar, y ahí para preguntarle a Augusto un poco, ¿no? Este, esas relaciones, es como que los hombres estarían condenados a morirse por la violencia propia, más o menos, y hay un mercado que los sostiene y que los mantiene atrapados ahí. Pero yo pensaba en otro tipo de formatos también que tienen que ver con los reality show, ¿no? Donde ahí las Exactamente. personas se conocen y quién es el tipo que es más deseado, que tiene más presencia en esos reality show. ¿Cuál es la masculinidad que se observa ahí? Augusto, te pregunto a vos, ¿qué opinás de eso? Bien. Tengo que empezar con una confesión, es que, hola, llamo Augusto Blanco y me gustan los reality de citas de Netflix. ¡Wow! Comparto esto porque confío que no me van a avergonzar o hacer sentir mal por tener este gusto Yo también veo. en este círculo. Es más, mi favorito justo de todos los que hay, porque vieron que hay un montón, es el que se llama El amor es ciego o Love is Blind, que lo que hace es juntar 15 y 15 personas, ¿viste? 15 varones, 15 mujeres, y lo hacen conocerse a través de una cápsula donde no se pueden ver, y tienen 10 días para enamorarse y pedirse casamiento. Y después tienen 30 días para sobrevivir juntos, y si llegan al altar, ver si dicen sí a los dos o no a los dos. Supuestamente un experimento para ver si el amor de verdad es sí o. Pero ¿por qué destaco este show de citas por sobre los demás? Ya que lo que son reality generalmente siguen formato similar, que es conseguir la gente más quilombera dentro de un mismo tema. Hay otros reality de Netflix que tiran esa misma idea, como Love Island, como Perfect Match, donde lo atractivo es el quilombo que se genera. Pero lo que me llamó la atención de El amor es ciego y porque también es tan divertido para mí de ver con familia, charlar y demás, es que no sé, el casting no se centra tanto en personas de ese tipo, sino más en personas que, irrelevante de cómo estén emocionalmente, buscan casarse, buscan enamorarse de verdad y buscan construir un vínculo que dure. También han sido criticados por no ser suficientemente rigurosos con personas que solo buscaban fama, entonces se pusieron más pesados con eso. Eso lleva a que yo sé que gran parte de las personas en ese como, experimento buscan algo posta y no están solo para el show tipo, no sé, Gran Hermano. ¿Y qué se ve ahí? Siendo que yo trabajo principalmente con varones, pero también he trabajado con mujeres y mucho de lo que se trae a clínica son los problemas de pareja. Siendo que estoy ahora estudiando cómo hacer terapia de pareja y siendo que ahí puedo ver en el show claramente cómo empieza una pareja, cómo se van conociendo, cuáles son las banderas rojas, las banderas verdes, es que la mayoría de los problemas siempre recaen del lado de los hombres. Cuando hay un problema de comunicación, el que suele tener más problemas para comunicarse es el varón. Cuando hay un problema para contener a la otra persona, el que suele ser malo conteniendo es el varón. Cuando hay un problema para abrirse con la otra persona y expresarse, el problema suele ser el varón. Cuando se conocen y hay dificultades para aceptar a la persona como es físicamente, de vuelta a los varones, como
no importa el problema que se dé en la relación, la probabilidad de que sea el varón el que tiene ese problema y que no lo puede solucionar, obvio, y no la mujer, es muy grande. Y yo digo, ok, ¿qué está pasando? Esto lo traigo porque creo que es un recorte bastante adecuado de cómo está el clima de cita actualmente, cómo está el mercado, por así decirlo. Porque muchas de las cosas que veo reflejadas ahí en la pantalla no son cosas extremas, no son personas que se tiran la valija por la ventana, súper extra, súper kilómetro. No, son cosas que digo, tengo un amigo que le pasó, tengo varios amigos que le pasaron, tengo varias amigas que le pasaron, tengo pacientes que hicieron eso, tengo pacientes que le han pasado eso. Y tengo pacientes y amigos que le han pasado mucho peor, pero que no aparecen en el show. Entonces, yo creo que eso es muy interesante para verlo desde una mirada de cómo están las cosas ahora, dónde es que estamos fallando más clarito, hacerlo como una especie de diario de campo y poder ir anotando de, ah, mira, noto una constante en lo que es abrirse con la otra persona, en lo que es inmadurez emocional, en lo que es capacidad de tolerar la ansiedad, la incertidumbre, la inseguridad en lo que es, uy, tener que quedarse mucho con el celo y no con la pareja. Creo que es súper interesante para verlo de esa mirada y que cualquier persona que esté pensando políticas para trabajar salud pública en varones o que trabaje en ámbito clínico con parejas homosexuales o heterosexuales o que trabaje con pacientes que tienen pareja de este tipo, pueda tener una visión más grande de, che, esto es probablemente el status quo, esto es probablemente lo que se está moviendo y usar eso de vara para hasta medir la gravedad del problema de mi paciente o de la persona con la que trabajo, porque tal vez me baso en mi relación, que puede ser muy buena, y escucho lo que le pasa a la persona y es como, ay, horrible, ¿cómo estás ahí? No te entiendo. Y después veo esto y digo, tenés a alguien que es mejor que el promedio. Tenés a alguien que es mejor que el promedio, ni siquiera promedio, es mejor de lo que te pueden encontrar. Y eso a su vez creo que me ayudó mucho más a entender dos caminos que se están visibilizando mucho actualmente. El de hombres cayendo en la manósfera, muchas veces por esta frustración al no poder conseguir los vínculos que quieren con mujeres, vínculos románticos, vínculos sexuales, y tampoco entender cómo llegar a eso, porque no se les han dado las herramientas muchas veces para llegar a eso. Y del otro palo, mujeres que están cayendo en este heterofatalismo de decir, che, si estoy con un varón la voy a pasar mal y si estoy sola la voy a pasar mal, porque tengo deseos heterosexuales que quiero que sean satisfechos. Entonces, ¿qué hago? Y muchas de ellas decidiendo que, ¿sabes qué? Con mis gatos estoy contenta. Ya está. Creo que esto puede ser excelente para estudiarlo desde ese punto y entender por qué estas dos variantes se vuelven cada día más y más comunes. Gracias. Gracias, Augusto, por ayudarnos a seguir problematizando este mundo tan complejo en el que vivimos. Me acordaba cuando te escuchaba, habías nombrado la nave Enterprise de esa comunidad, y digo, por ahí sería más simple enamorarse y tener esos encuentros en esa comunidad, digamos. Acabas de plantear un mundo súper, súper complejo. Y aprovecho ese punto que vos traes acá para volver con Rodra. Y ya que vos habías introducido, Rodra, el tema de la intervención, y la pregunta, y un poco como para ir cerrando y después conversar con algunos de los compañeros que nos acompañan acá esta noche sobre todas estas cosas, en algunos minutos que nos quedan. La pregunta, Sí, Rodri, es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo intervenimos quienes estamos preocupados por teorizar, por trabajar con masculinidades, frente a todo este quilombo? Disculpen la palabra. no, no, gracias, Fer. A ver, está buenísimo pues, partir desde el cine, desde ejemplos claros para ver cómo estamos influidos y cómo se va construyendo nuestra realidad, ahora hasta una manera individual, con esto que comentaba Fabiana del algoritmo, ¿no es cierto? Digo que uno cada vez mira el teléfono con más recelo de cuánto me está escuchando, de cuánto sabe de mí.
Digo, seguimos poniéndonos contentos porque Spotify, ay, me conoce tanto. Bueno, estamos cada vez más atados. Y en ese estar atados, eh, por supuesto, hay acciones a seguir, pero una de las primeras acciones, y creo que es lo que planteamos en estos espacios, es eh, desmenuzar un poquitito la problemática para teorizar y entenderla más. Y volviendo al tema de la manósfera, que también Augusto la volvía a nombrar como un espacio donde terminan cayendo los hombres, digo, la manósfera no es que inventó el silencio masculino, lo que hizo en este modelo capitalista, mercantilista y productivista que estamos, fue capitalizarlo, lo capitalizó directamente. Ellos no crearon nada, pero se aprovecharon de algo que ya estaba en la sociedad. ¿Por qué? Porque a nosotros, y le pregunto a los compañeros hombres también que están en sala o que nos verán después, digo, nos han enseñado, no lloré, no seas maricón, incluso el no lloré, no seas maricón. ¿No es cierto? Además de coartarnos en nuestras emociones, la violencia como respuesta, no vas a andar llorando que hay gente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, desde chico nos han eh, cercenado en mostrar nuestra vulnerabilidad y cualquiera de los hombres que estén acá seguramente en ese ejemplo o en otro se va a sentir reconocidos. Entonces, A todos eh, le habrán dado un chirlo alguna vez sí, para que no sean sí, sí, maricones. Mm. exactamente, exactamente. Entonces el silencio no es algo abstracto, es una orden que fuimos recibiendo y que nos fue moldeando. Y esa forma que fuimos tomando, a mí me gusta hablar del embalse emocional que busca una salida, ¿no es cierto? Vamos juntando, vamos juntando, vamos juntando, bueno, y ese río tapado, esas aguas quietas, se terminan pudriendo y en algún momento también esa represa explota y suele manifestarse en cuestiones de salud hacia adentro y en cuestiones de desmanejos hacia afuera, ¿no es cierto? Y el ejemplo claro, profundizando un poco más en el tema de la manósfera, es los incel, ¿no? Que, bueno, está la serie esta Adolescencia, y ahora Netflix sacó otra más, pero en esto de desmenuzar el tema, el incel, que significa los célibes involuntarios, ya en el nombre marca de que no se hacen responsables de sí mismos, sino que buscan una culpa afuera. Digo, el incel no nace odiando, pero sí se siente excluido, invisible, fracasado. Entonces, bueno, en todas estas cuestiones, que es lo que venimos hablando de cómo nos vamos desarrollando como hombres, en definitiva, en la realidad que vivimos y cómo vamos creciendo, es donde la manósfera encuentra un público, ¿no? La cultura eh, incel y dentro de la manósfera, lo que te dice es, vos deberías tener acceso a, y no lo tenés, porque ahí hay una contraposición. Digo, la manósfera te dice, bueno, deberías tener sexo, deberías ser exitoso, deberías tener reconocimiento, y el afuera te mete la presión de, bueno, ser millonario rápidamente, todo lo que nos ofrecen las redes también, ¿no? Fuera de la manósfera. Entonces, digo, esa cuestión termina apretándonos tanto eh, que terminan dándose este tipo de cuestiones como los incel que detonan o que termina escapando todo ese resentimiento a la mujer, porque la manósfera lo que hace es poner a la mujer a la mujer y a los feminismos en el banquillo de las acusadas. Más que el banquillo de las acusadas, en las responsables de la frustración que ellos cargan. Entonces, validando ese dolor y dándole un direccionamiento, en este caso en contra de la mujer, lo único que queda es entregarle la herramienta de la violencia para que la ejecuten, que es lo que vemos en la serie Adolescencia
que es altamente recomendable como para tener una profundidad más en esta cuestión de los incel puntualmente. Eh, y bueno, yo que trabajo también en algunas cuestiones, digo, trabajo con distintas personas y también trabajo temas de sexualidad. Digo, la sexualidad es un campo minado de mandatos. Entonces, donde uno va esquivando donde no pisar. Y como hombres, también creo que es un espacio donde se nota aún más la cuestión de el éxito que tenés que tener, bueno, la sexocompulsividad, esa cuestión de estar siempre listo, esa necesidad de demostrar el poder desde lo fálico y por supuesto poniendo a la mujer en un lugar inferior. Digo, se puede hacer un paralelismo en cómo fuimos aprendiendo a manejarnos sexualmente. ¿M? Entonces, vuelvo a la idea de los trabajos preventivos, de la creación de espacios y de la promoción de espacios en lo cotidiano o espacios extras de círculos o de hablar con nuestro hermano, con nuestro primo, con nuestro hijo, con nuestro padre. Digo, generar el diálogo y que el diálogo sea una herramienta para desarticular justamente este silencio que en estos espacios se están radicalizando mucho. En definitiva, eh, y cerrando, la idea de pensar en participar activamente en la construcción de otros sentidos, ¿m? Que existen, que hay otros sentidos posibles, ¿no? En eso es en lo que personalmente con este grupo, con la gente que está viendo y lo que aspiro que cada vez seamos más, es lo que realmente pienso, siento y promuevo. Repito, pensar en participar y promover activamente la construcción de otros nuevos sentidos posibles. Gracias. Bueno, excelente, excelente, gente. La verdad que yo los venía escuchando en la primera parte y la segunda y venía registrando un montón de cuestiones que me parece abrir el espacio de comentarios y de preguntas. Pero acá en particular, a ver, yo que pude observar de los tres, de las tres exposiciones y por dónde fui registrando un poquito para repensar esto, ¿no? Rodra, sobre todo, Abu y Fabi. A ver, primero entender que el sistema patriarcal es un sistema binario. Y mientras cada uno iba exponiendo, yo veía cómo existía el binarismo. A ver, por ejemplo, en esto de quién está por dentro, bueno, malo, héroe, antihéroe, y quién va a cumplir un rol dentro de esta sociedad con respecto a los mandatos, ¿no? Porque el costo que tiene estar de un lado o del otro también va a tener sus consecuencias. Yo creo que antes era muy marcado en la televisión quién era el héroe y quién era el villano. Hoy creo que ha roto un poquito ese binarismo, como entender que los villanos no son tan villanos, ¿no? Por eso también mucha gente se identifica con ciertos personajes que te hacen tener empatía y decir, bueno, a ver, era malo, pero se explica por qué el origen y cómo va construyéndose esa masculinidad. Y los héroes también, en ese sentido, muy importante, ¿no? Eh, pero sí, ¿qué vi de estos binarismos ahí? Ya te doy, Rodra. Por ejemplo, la mujer habla, el hombre no habla. Ese sería un binarismo. La mujer siente, el hombre no siente. ¿Qué pasa en esa construcción cuando un hombre quiere hablar? Y el 65% de una encuesta de varones que cuando quisieron hablar no dejan que el varón, y esto yendo también no solo con el hombre hegemónico, sino con la mujer hegemónica. Cuando un hombre habla, la mujer no le gusta escuchar lo que el hombre siente o lo que el hombre manifiesta con respecto a lo que le pasa. Es como que el hombre tiene que ser silenciado, tiene que ser funcional este sistema. Entonces, este sistema capitalista, por lo que yo veo, también construye estos varones, que a los mismos después se los juzga, y yo trabajando con varones y escuchándolos también, ¿no? Porque en los grupos terapéuticos los varones se abren y hablamos todo. Qué difícil también es salirse de construirse y ser un varón que puede pronunciarse como, che, a ver, yo también tengo sentimientos, yo no quiero trabajar 50 horas al día. Eh, el costo que tiene eso
Y cuando la mujer hegemónica se pone también en ese papel de, a ver, che, pero vos lo tenés que hacer porque sos varón, sos el hombre de la casa, tenés que cumplir todo esto. Y qué difícil en este sistema patriarcal correrse o deconstruirse de estos binarismos, ¿no? Por lo menos fui captando un poquito eso y entender que, bueno, para eso estamos también nosotros acá analizando este tipo de situaciones, ¿no? Cuando con el varón o la mujer están construidos en una sociedad que parecería un destino sin reproches, ¿no? Sin marcarse estas diferencias. Entonces, para mí un poquito por ahí dejar ese binarismo marcado en cada uno de ustedes que lo fueron refiriendo, sin decirlo binarismo. Dos Rodra, cositas, dos cositas. ¿Se me escucha, no? Sí. sí, Rodra. Bien. Dos cositas para medio contestarte o aportar. Por supuesto, entendernos en un sistema patriarcal, pero me parece importante y oportuno también ir profundizando en el tema del capitalismo, del mercantilismo, del productivismo, porque son cuestiones que nos atraviesan en lo cotidiano, en lo cotidiano. Eso por un lado. Y por otro lado, hago esta, te hago y les hago a todos esta pregunta, digo, de como interesados en este tema, ponele, que estamos acá. Digo, también, ¿estamos dispuestos como sociedad a escuchar el dolor masculino, a escuchar el dolor masculino sin que eso signifique dejar de sostener la violencia de género? Digo, porque muchas veces se da esta discusión, ¿no? Es un poco lo que vos decías, Rodrigo. Bueno, los hombres se tienen que abrir, pero a veces si se abren los hombres, pareciera, digo, caemos en lo binario de nuevo, caemos en lo binario de Exactamente. nuevo. Y creo Y, que es y, importante corrernos de ahí. y acá la gran pregunta es, ¿no? Por lo menos analizando esto y con el sistema patriarcal y cómo vienen también realizando últimamente, bueno, a nivel ministerial, porque yo trabajo en salud pública, que necesario muchas veces, y esto de una mirada muy fría, que necesario que es el hombre violento, que necesario que es el hombre no deconstruido y hegemónico para que muchos sistemas sigan circulando, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando el hombre gestione mejor sus emociones, pueda ser escuchado en una sociedad mucho más igualitaria y correrse de ese lugar hegemónico, ¿no? Que yo creo que es un gran desafío y salirse de ese binarismo para crear justamente una subjetividad muy deconstruida, sin caer en el varón hegemónico. Qué importante sería, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un Una, gran desafío para el varón. una pequeña cosita ahí bien breve, como el afuera, digo, hoy, nada, yo hablaba más de la manósfera, pero se hablaron también de series, de películas puntuales, digo, fíjense como desde lo espiritual incluso, las energías femeninas y masculinas, digo, cómo te van poniendo en todos los En aspectos, todo, exactamente. entonces, bueno, terminás en una Esto es cuestión de muy varón y naif, esto es de mujer, muy pero romantizada Compañeros, de que permítanme terminás meter la en determinado cuchara. papel. Fer, Rodri, discúlpame, que quería meter la cuchara un poco porque me quedé pensando a partir de algo que dijo Fabiana, de esta tensión entre mercado y masculinidades, porque quedó flotando, me parece a mí como que, bueno, es como que el mercado produciría solamente masculinidades, ¿no? En este sentido, nocivo para los propios varones. Pero digo yo, lo tiro como un desafío para que lo pensemos. El mercado también puede ser otras cosas, porque de hecho, si tomamos la evolución de los derechos LGBT, por ejemplo, por decir algo, el mercado ha tenido mucho que ver en la promoción de esos derechos. Entonces, es un vector. Digo, porque no vaya alguien a pensar, digamos, que el mercado siempre va a producir una masculinidad nociva a partir de este planteo del algoritmo que decía Fabián ahí, ¿no? Pero yo quiero invitarlos a Carla, a Carlos, a Rembrandt, que no activó su cámara. Este, si quieren conversar algo, decirnos algo de todo esto, lo que lo que hemos estado conversando. Me encantaría escucharles.
Carla, ahí te veo bastante atenta. ¿Qué opinás vos de todo esto? Contanos de dónde sos también. Hola, buenas. ¿Se escucha? Sí, Soy de Jujuy. ¿Se escucha bien? El enlace, la verdad, me llegó hace un ratito nada más. Entonces pude escuchar como la parte final, ya las reflexiones finales de lo que vienen conversando. Este, mm, la verdad que para mí, me resultan como un poco nuevos, novedosos estos términos de manósfera, incels y todas estas cuestiones. Me resultan bastante novedosos, digamos. Porque no estoy acostumbrada, digamos, a escuchar esos términos, como en la vida cotidiana, digamos, ¿no? Y bueno, sobre lo que vienen conversando, creo que para mí, ¿no? Es importante contextualizar, de todas formas, toda esta cuestión de la masculinidad eh, en el mundo en el que estamos viviendo ahora, digamos. Que si bien hace tiempo, digamos, que existe este tema de la masculinidad y demás, como está ahora, digamos, en esta época, pero creo que estamos en un momento en donde todo se mercantiliza, todo es como extremadamente capitalista, y pienso que todo eso tiene muchísimo que ver con las formas, digamos, en las que se da en este momento. y está bueno pensarlo, ¿no? También, Carla, en función de cómo intervenir, ¿no? Creo que siempre el diagnóstico va de la mano de la intervención. Por lo menos nosotros acá en la Alianza estamos buscando siempre pensar cómo modificar, ¿no? Y ahí, bueno, las estrategias de todos quienes formamos la Alianza y de las distintas disciplinas. Y ahí, Carla, te quiero desplazar a Carlos Arévalo, que lo vi muy atento durante todo, que ahora apagó su cámara, pero no sé por dónde anda, Carlos, si estás ahí, si te querés presentar y Sí se lo contarnos algo. ve, sí se lo ve. Está Sí, ahí. yo lo estoy viendo a Carlos, pero está con su cámara apagada, me parece. Capaz que está ahí. Y ahí la Hola, veo a ahí, Hola, Nato también. Carlos. hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Carlos, soy de El Salvador. Encantado de estar aquí escuchándoles. Hasta aquí se vino el enlace. ¿Cómo? Las redes sociales. Así es, Em, pero no Así manósfera. es. pero, Red, ajá, pero no manósfera. pero no manosfera. Interesantísimo. A mí me hace como reflexionar uno, híjole, actualmente en nuestra sociedad. ¿A qué le llamaríamos pensamiento crítico? Porque parecemos que no tenemos pensamiento crítico y es algo revolucionario en nuestros tiempos. Em, yo creo que al momento de que vemos lo que consumimos, ya nadie quiere tomarse o dedicarse el tiempo a ver algo, sino que todo lo andamos buscando resumido. Un libro, yo le digo a ChatGPT o a quien sea, o busco un video, necesito el resumen de esto. Y así hay películas y así hay series. Y entonces creo yo que estamos entrando como a un círculo donde hay como tres elementos claves: normalizar, justificar, romantizar, creo yo. Y vemos una película y vemos John Wick, pero es que matar no está bien, pero es que mataron a su perrito, pero no es la forma en cómo tendría que hacerlo, pero hirieron a alguien que él amaba. Pero y entonces no pudo haber hecho él otra forma, pero es que no se puede. Cuando un hombre es herido, y no solo en ser orgullo, sino que al expresar el amor, y a ese amor lo atacan y lo dejan devastado. Cuando un hombre es herido de muerte en su emoción, todo lo que venga es válido. Todo lo que sigue de allá es válido. Y entonces uno tiene esa idea y uno va generando. Entonces, y desde ahí creo yo que desde esos tres puntos estamos consumiendo casi todo lo que vemos. Por eso es que yo veo una serie, por ejemplo, el patrón del mal con Pablo Escobar y digo yo, no fue tan malo porque él quería mucho a su familia y lo hizo por su familia. Entonces, es esto, normalizamos, no, eso no tiene que ser así, pero lo hizo por tal cosa. Entonces, empezamos como en este rol, es como ese ciclo donde no salimos y entra este punto importante. No estamos criticando nada, solo estamos aceptando. Estamos dando por hecho que así tiene que ser. Y si no hay otros espacios como este,
donde nosotros vemos quizás o queremos ver un poquito más allá y queremos aprender de desmenuzar un poco, desde no verme aunque sea la película completa, pero en el minuto uno vi algo que me generó, entonces pensar un poco, sino que es esto de decir, bueno, yo la vi, pero ¿qué entendiste? Ah, yo creo que está buena. Entonces, estamos No hay, generando, ajá, como esa especie de tomarnos todo a la ligera y que independientemente todos tenemos una opinión y todas las opiniones son válidas. Y yo creo que desde actuar desde ahí estamos como que cometiendo ese pequeño error, diría yo, dentro de nuestra sociedad, que creemos que todo lo que dicen es válido y todo es aceptable. No es ir Gracias, en contra Carlos. de No la es libertad de así. expresión. Gracias, Carlos. Y mientras te escuchaba pensaba, por suerte, hay muchos de nosotros en toda Latinoamérica que estamos pensando, leyendo, teorizando y viendo cómo se puede, ¿no?, resistir y intervenir frente a este diagnóstico tan complejo que tenemos. Así que bueno, un poco de eso se ha tratado este encuentro para ir cerrando. Queda sin hablar Nato Sucom, que ¿Quieres no sé si... decirnos algo, Nato? ¿Eh? Sí, Sí, no sé. bueno, primero también disculpen porque entré tarde, me pasó lo del enlace también. Quiero retomar lo de Carlos, que, porque por un lado, a ver si en la película este hombre que le matan el perrito reaccionara civilizadamente y, no sé, buscar otra opción, bueno, no tendríamos película. Pero eso me lleva a pensar lo del pensamiento crítico, porque antes veíamos estas películas en familia, por ahí después de la película había una instancia donde se hablaba y se pensaba críticamente a ver nosotros cómo resolveríamos esto. Y con las plataformas tipo Netflix y esa manera de consumir ficción, se ha perdido, es como que se volvió un acto individual en vez de colectivo, exactamente. eso me gustaría aportar porque es como que él habló y oh, Te resonó, hizo un eco. Bueno, gracias Nato. ¿Y vos en dónde estás? ¿En qué lugar? San Salvador de Jujuy. Eugenia. Bueno. Bueno, gente, creo que vamos terminando ya por lo avanzado de la hora. Llevamos poco más de una hora el encuentro. No sé si alguno de los expositores quiere decir alguna cosa más. También yo comentarles que los vamos a estar contactando, invitándolos para que se acerquen a la alianza con temas estratégicos desde el lugar de cada uno para poder producir, para poder co-crear, ¿no? En los próximos días. Así que muchas gracias. Entre los expositores, si alguien quiere cerrar, Fabiana, Augusto. Bueno, De mi lado, sí, perdón, de mi lado simplemente agradecer a todo el equipo, a la gente que ha participado, a los que nos verán y, y esta idea de tener estos espacios de diálogo para generar conciencia y para generar acciones. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Rodra. Fabiana, vos querías decir algo, me parece. Gracias, Rodra. sí, también agradecer por este espacio. Además, es una temática que a mí me resuena mucho, este, el tema de teorizar el cine y relacionarlo con las masculinidades, porque muchos aspectos que nosotros vemos en el cine eh, se ven reflejados en nuestra sociedad, ¿sí? Y un poco dejar ahí me quedó resonando lo que había dicho recién Fernando, el tema de cómo podemos utilizar las plataformas para modificar o cambiar ciertos aspectos de la sociedad, ya que hay que tener en cuenta los otros tipos de masculinidades y me parece que desde mi perspectiva soy un poco pesimista porque estamos hablando de plataformas que utilizan el mercado.
Entonces, si estamos hablando de mercado, estamos hablando de consumo. Entonces, por ahí, la difusión de series que tienen que ver con la homosexualidad, con las comunidades LGTB, etcétera, como que ya se convirtió en un espacio también de consumo, ¿no? Y si bien puede ser, como decía la compañera recién, un espacio para generar un pensamiento crítico, pero también hay que tomarlo con pinza, ¿sí? Hay que ver quién lo dirige, si lo dirige una persona de cine independiente, cuáles son las lógicas que ha utilizado. Eh, Creo que en el cine específicamente hay que tener cuidado con los discursos, ¿sí? Hay que internalizarlo un poquito más, no verlo superficialmente. Y yo creo que generar eso es muy difícil hacerle entender, digamos, yo que trabajo con adolescentes, muchas veces cuesta un poco más que comprendan eso, ¿no? Y este análisis, porque implica pensar, ¿sí? Y está costando muchísimo a muchas personas hacerlo. Así que bueno, ese era mi aporte y agradecer por este espacio a todos, todas y bueno, nada, gracias. Gracias, gracias Fabiana, a todos cada uno los expositores. Y si Augusto no quiere decir nada, entonces vamos a cerrar acá. ¿O vas a hablar? Sí, Augusto, compartí con nosotros. Si alguno quiere ver un show quilombero, pero muy divertido, busque Amor Confianza en Netflix, edición de España. Wow. Sí. Bueno, Bueno, gracias por y el yo, dato. y yo una cuestión más con el patriarcado. Acuérdense que el patriarcado siempre se transforma, se vuelve a camuflar dentro de nosotros y para el que quiera ver la saga, que ya fue Y esta nos John Wick, agarra y nos lleva. Sí. está Valerina, que es la versión de la mujer, ¿bien? Sí, Que sí, es, también la... es lo mismo. Entonces el patriarcado siempre se va sí, transformándose ahí como para llevar, ¿no? No importa el género en sí, exactamente. sino que le sean funcionales al sistema. Así que bueno, eso En como para tener en definitiva, cuenta. en definitiva, Rodrigo, comparto lo que decís y acompañando, digo, siempre se va rediseñando y siempre nos va Exactamente. jalando, siempre. Entonces, siempre tenemos que estar atentos y como decía Fabiana, digo, no, indagar en cada cosa y desde la conciencia ir moviéndonos. Bueno, muchísimas Gracias. gracias. Queda esto grabado en el YouTube de la Alianza y linkeado en el Facebook de la Alianza. Lo encuentran como Alianza para los Estudios Críticos de las Masculinidades en Facebook, también su canal de YouTube para que lo puedan hacer circular o volverlo a repasar. Muchísimas gracias a todos y a Muchas todas. gracias, gente. Nos estamos viendo. Gracias. Chao, chao. Nos vemos la Saludos. próxima. Que estén Gracias, bien. Que estén chao. bien. Chau, chau. Chau, chau.